y en Bilbao a esta hora, donde la concentración es más masiva. Bilbao ha sido la capital que cada lunes ha concentrado a los pensionistas. Llevábamos más de mes y medio, 6 semanas consecutivas de concentración de pensionistas allí. Hoy vean ustedes la imagen en la capital vasca, es espectacular hoy la salida de los pensionistas a la calle. ...10.000 personas en Madrid, 10.000 personas en Barcelona y a esta hora en Bilbao. Idoia Rivas, a esta hora en Bilbao, ¿cuántos? Cuéntanos. Mira, no tenemos, Javier, en estos momentos datos, pero sí que os voy a hacer como un ejemplo de lo que la gente que está aquí. Están aquí concentrados desde mucho antes de las 12 del mediodía, hay 1,5 kilómetros de recorrido de manifestación. Bueno, pues todo el recorrido está colapsado. Calculen ustedes los pensionistas vizcaínos, viudas y jubilados que hoy quieren aquí hacer suya esa reivindicación de una pensión más digna. Han llegado hasta nosotros muchos emocionados de la respuesta. Efectivamente, ya llevan muchos días protestando, más de 6 lunes aquí frente al ayuntamiento, y hoy espera que sea la más contundente. Les dejamos con la imagen que pueden ver ahora. Es la plaza del ayuntamiento, el puente del ayuntamiento, donde no puede avanzar esta manifestación que pretende llegar a la subdelegación y quemar allí también las cartas de la ministra de Trabajo. Idoia, lo que estamos viendo es la imagen de la plaza, pero el puente entero, lo que vemos allí, el puente entero es absolutamente un bloqueo, es un colapso impresionante, ¿no? Eso es, Javier, es que todas esas personas no han podido acercarse hasta aquí, hasta el ayuntamiento donde estamos haciendo este directo. Es decir, ha habido una concentración, pero querían llegar tantas personas que se han quedado únicamente en los accesos. Lo que es todo el recorrido de la manifestación está en estos momentos pues abarrotada. Semari Calleja, es espectacular tu tierra, ¿eh? Porque es una zona muy ancha, el puente también tiene sus metros, eso es el ayuntamiento, y lo que está haciendo la manifestación es salir hacia Gran Vía, es decir, no caben literalmente, no pueden seguir andando. Esto desde luego no es algo que se ha organizado de manera voluntarista, caprichosa, y porque como están jubilados pues echan la mañana en esto, no. Esto es un indicador absoluto del estado de indignación, de irritación que tienen los jubilados por la situación en la que están con sus pensiones e, insisto, por los discursos políticos que pretenden decirles que están bien, que la subida es estupenda, que se hagan un plan de pensiones los más jóvenes y que estamos como, vamos, que emana leche y miel por las calles. Pues no, esta es una demostración empírica del estado de irritación de miles y miles de españoles. 10.000 personas.